Amigos, buenas noches, bienvenidos a Directo MX. Nos da mucho gusto saludarlos y hablo en plural porque estoy acompañado y enseguida les voy a presentar a mis compañeros en la mesa. Antes que nada, lunes 27 de octubre. El mes de octubre se nos está yendo, pues rápidamente, ya estamos en la práctica, casi pensando en las fiestas navideñas, pero cada semana, antes que el calendario público marque otra cosa, nosotros tenemos esta cita para compartir con ustedes nuestros puntos de vista, nuestras reflexiones sobre los temas que están dominando la agenda. Les doy la bienvenida a nuestro espacio y les agradezco que nos estén sintonizando en el 10.1 de su televisión abierta. Igual lo pueden hacer en quierotv.mx. Durante el programa me encargaré de recordarles que pueden escuchar también Directo a MX en el podcast del mismo nombre y les reiteraré la invitación para que nos vean en quierotv.mx, donde además de las noticias del momento, tenemos también columnas de opinión. Presento rápidamente a quienes están conmigo esta noche y los saludo con mucho gusto y agradecimiento. Empiezo por Eugenia Barajas, directora de La Mendiga Política. ¿Cómo estás, Eugenia? Señores, buenas noches, gracias por acompañarnos. Tenemos mucha información para ustedes. Nuestro amigo Iram Espinosa de los Monteros, coordinador de noticias en Radio Fórmula y aquí compañero en Quiero TV. Hola, Iram. Y también a las señoras, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Compañeros, ¿qué tal? Jorge Belletti, director de Tráfico ZMG. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Saludos y muy buenas noches. De este lado de la mesa está Evelyn Olvera, nuestra gerente de Internet de Quiero TV. Hola, Evelyn. Hola, Jonás. Buenas noches, un gusto. Nuestro amigo Mario Muñoz de Loza, conductor en Quiero TV, coordinador editorial en el periódico El Informador. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Amigos, pues hay mucho que abordar. Queremos empezar esta noche con el tema de la seguridad. Y es que nuevamente nos hemos encontrado, y esto es, digamos, ordinario ya en la vida pública, con eventos que marcaron la agenda, sobre todo en la zona de los Altos Norte. Teocaltiche volvió a hacer noticia la semana pasada. Además, el gobernador Pablo Lemus recibió a gobernadores de la región occidente y así se refirió al tema de la seguridad. Hicimos dos operativos muy importantes en Teocaltiche en la última semana. Hicimos aseguramiento de armamento, de algunos monstruos, de droga. Y pues siempre que hacemos este tipo de operativos, hicimos dos muy fuertes. Lo que pasa son reacciones de los grupos delincuenciales que se ven afectados por estos operativos que hacemos en conjunto con la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional. Nuestro ánimo será siempre de colaborar. Mi reconocimiento de verdad al trabajo celebrado y sobre todo a la amplia coordinación que tenemos con el Ejército Mexicano, con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Seguridad Pública Federal y por supuesto con las demás entidades vecinas. Bueno, algunas de las opiniones del gobernador. La segunda, la que vimos en este encuentro en el que participaron los mandatarios de Guanajuato, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes, junto con el de Jalisco, también el gobernador de Michoacán, pues bueno, obedece más al discurso de cortesía con el que hay que dirigirse con el resto de los mandatarios, reiterar la colaboración obligatoria. Me detengo un poco y les cedo la voz a mis compañeros en la mesa en lo que nuevamente fue Teocaltiche. Ustedes recordarán que tuvimos en algún momento del año a dos municipios que estaban en el pico de la violencia y que además fueron sumamente mediáticos, Teocaltiche y Teuchitlán, con asuntos muy distintos y con temas de violencia muy marcados. Después entramos en un periodo de cierta regularidad, ya con anuncio de que hay colaboración del resto de las autoridades en los dos municipios. Teocaltiche nuevamente presenta focos de violencia. Se asegura que no pasarán de ahí. Si nos comparten, compañeros, su análisis sobre lo que está pasando en materia de seguridad y si Jalisco ya está tomando, digamos, el control en diferencia de lo que estaba pasando al iniciar el año 2025. Lo que pasa es que, Jonás, yo creo que no está tan sencillo. El gobernador fue en abril, el 23 de abril, cuando inició con la pacificación de Teocaltiche, cuando dijo que se daban los 45 días para pacificar el municipio. Pero bueno, ¿de qué datos de pacificación estamos hablando? El gobernador dijo, sí vamos mejorando, sí estamos pacificando,
Si no me creen, revisen los datos, ¿no? De homicidio doloso, entre otros delitos. Bueno, me di a la tarea y revisé en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Y de qué estamos hablando? Solamente en Teocaltiche, de enero a septiembre, que se hizo el corte en septiembre, suman 29 muertos. Estoy hablando de homicidios dolosos exclusivamente. Y digamos, si lo vemos por mes con mes, sí ha ido bajando, porque su punto más alto fue marzo, más o menos 9, y luego 7, y luego 8, pero ha ido de 4, 3. En septiembre fue solamente un asesinato, no debe haber ninguno, pero sí, digamos, por mes ha ido bajando. Pero, ¿con qué lo comparamos? Este año van 29 muertos y el año pasado hubo 2 muertos en ese municipio. Si van 29 muertos, y si lo comparamos, por ejemplo, con Guadalajara, estamos hablando de que es una tercera parte de muertos, porque en Guadalajara suman alrededor de 107, ¿no? Según los datos. Entonces, sí hay una mejora de mes con mes, pero digamos es enorme la violencia que hay en ese municipio, ¿no? Si hablamos de 29 muertos. Y por otra parte, ya revisando los datos, en Jalisco sí ha mejorado el índice de la tasa de muertos. En Jalisco, los homicidios dolosos este año van 740 hasta septiembre. El año pasado sumaban 1,128. Entonces, digamos, en términos numéricos, esa es la mejora en el estado y en Teocaltiche. Bueno, hay que considerar aquí un dato importante, porque luego, Evelyn, digamos que el comparativo se basa en el estándar internacional, son los homicidios por cada 100,000 habitantes. Teocaltiche es un municipio así de pequeñito. Pequeño. Guadalajara tiene 1 millón de habitantes, digamos, sí, cerrando claro. en... Exactamente, siendo tan pequeño, tiene la tercera parte de muertos que en Guadalajara hasta el momento. Y yo me detendría a pensar, perdón que les robe la palabra, que además también en Teocaltiche los asesinatos que se cometieron en particular contra servidores públicos, más el asunto en particular de los policías, más el desarme, es decir, te habla de una situación de violencia mucho más álgida que, bueno, no sé si como cualquier otro municipio, pero sí mayor a lo que observamos comparativo con Guadalajara, porque el asesinato, y claro, no quiero decir que importa más la vida de una persona que de otra, no va por ahí, pero sí el mensaje que se envía a las esferas de poder, al asesinar a una regidora, al asesinar a un secretario general, pues evidentemente es un mensaje y es una especie de desafío, se puede decir, del crimen organizado hacia las autoridades, ¿no? O sea, me parece que ahí sí tiene un matiz muy distinto. Más grave todavía. Totalmente. Sin duda, la región Altos Norte en Jalisco y pues toda la región de los Altos ha estado con una situación muy complicada en el tema de seguridad, que se ha ido bajando el termómetro y la temperatura, la percepción también de la gente. Lo vemos y están pues hasta cierto punto conformes con la presencia de la autoridad ahí de los 3 niveles de gobierno. Será interesante investigar qué va a pasar con esos policías y con todos los que fueron investigados, con los exámenes de confianza, y que pues le den certeza a la gente si verdaderamente esos policías están al servicio de la comunidad, de la población y no de otros lugares. Y bueno, pues se está viendo esa intervención, también ha bajado la temperatura un poco en el estado de Zacatecas, y bueno, eso ayuda en esta pugna entre pues grupos armados, ¿no? Esperamos que siga así, con esa tendencia a la baja, porque es importante decirlo, ya no es un tema tan violento como lo vimos sobre todo a principios de año, y bueno, pues la meta es que en las siguientes elecciones, las elecciones intermedias, se puedan realizar con paz y hayan las medidas de seguridad que no las había en las elecciones anteriores. Sí, hay que tomar en cuenta que en ese municipio los decomisos que han hecho los operativos de la Policía Estatal también han llamado la atención, han decomisado de estos Cybertrucks, que son blindados, armados especialmente para los delincuentes, de que no, al enfrentarse ya sea con otros grupos o con la misma policía, pues no les haga nada. Hay que checar también que ha habido incluso videos de mujeres habitantes de ese lugar en donde siguen declarando que las denuncias o las amenazas que han tenido no terminan.
Esto quiere decir que por más que los operativos o los rondines o que esté la Guardia Nacional en ese lugar, pues el problema no se ha terminado, no es la pacificación completa que se esperaba desde junio que dijo el gobernador. Pero, bueno, al menos se ha tratado de que se controle, de que no haya tantos asesinatos o de que se esté realmente deteniendo a los principales cabecillas o a los que en ese lugar pueden tener algunas casas o fincas que ya están aseguradas, que se utilizaban como para secuestrar personas o incluso narcolaboratorios. Entonces, se está haciendo lo más que se puede, no se ha logrado todavía el objetivo principal que dijo el gobernador de que se podía pacificar el municipio, pero bueno, al menos podemos decir que los boletines o la información que nos surge del gobierno del estado y el gobierno federal, pues está haciendo lo más que se puede para que ese lugar, pues al menos la gente pueda estar tranquila, pueda salir a la calle, no tenga que estar pagando derecho de piso o tener que emigrar a algún otro poblado o a alguna otra ciudad precisamente por las amenazas del crimen organizado, porque si algo les pasa y ellos lo denuncian, pues tienen miedo de que algo les vaya a pasar. Entonces, pues vamos a ver cómo siguen estos operativos, cómo sigue esta táctica que tiene el gobierno, que obviamente pues no nos la dice exactamente cómo es, porque la secrecía de los operativos. Pero esperemos que dentro de poco sí existe esa pacificación, que yo le puedo poner entre comillas, de lo que se necesita en ese municipio. Bueno, a ver, tres apuntes. El primero, no está funcionando la forma en que comunican los gobiernos federal, estatales o municipales la reducción de los delitos, porque la verdad es que de nada sirve que nos digan que de 30 en 30 porcentaje que están bajando los delitos, ya estamos en una mejor situación. Creo que si le hiciéramos caso a la forma en que de manera sistemática han dicho que van bajando los delitos, pues ya deberíamos de estar como en menos 20. Pero creo que no sirve la comunicación y creo que no se está permeando en conocer si verdaderamente se está pacificando una región o no con la forma en que están comunicando la reducción de los delitos. Punto número 1. Punto número 2, por tasa, Teocaltiche tiene la tasa más alta de ejecuciones en Jalisco por las cifras que dabas, Evelyn. Creo que es contundente lo que tú señalas. No puede ser posible que un municipio de 100,000, 150,000 habitantes tenga una tercera parte de las ejecuciones que se documentan en capital del estado. Eso es contundente y eso hay que subrayarlo. De ese tamaño la violencia que se puede medir por tasa en municipio de Teocaltiche. Y por último, pues señor gobernador, si no nos da un informe especial de Teocaltiche, ¿cómo quiere que se sepa de qué tamaño bajó la violencia? Ya estuvieran las áreas de inteligencia o la Secretaría de Seguridad o la Fiscalía del Estado emitiendo un informe súper detallado de por qué se está pacificando. No lo hemos tenido y han sido entrevistas banqueteras la manera en que se ha dicho lo que ha ocurrido en este municipio alteño. A ver a qué horas nos presentan un informe detallado de cómo se pacifica un municipio con lo que ustedes tienen de prueba. Y listo, se acabó. Bueno, pues ahí tenemos este tema. Evidentemente es un tema que no se agota, que tiene muchísimos antecedentes y que seguirá dando de qué hablar. Bueno, quiero subrayar también porque fue parte de la agenda noticiosa en el municipio de La Huerta, nada que ver con Teocaltiche. Aclaremos, esto es al sur del estado. También se presume, y así lo dieron a conocer oficialmente, no es un tema que deduzcamos, así lo informaron, que policías municipales habrían participado en la privación de la libertad de un hombre, no sabemos quién, pero a todos los recogieron a los policías y es parte de las sospechas que se generan en diferentes municipios del estado de Jalisco. Coincido con Mario, sí hace falta como un abordaje integral con un corte de caja. No sé hasta cuándo se volverá a tratar una visión completa de lo que es la inseguridad en Jalisco, los focos de violencia, porque a pesar de que hay casi cada semana una rueda de prensa del Gabinete de Seguridad, pues prácticamente van a responder ahí algunas preguntas de los colegas reporteros sin dar un informe integral. Quieren evitar las críticas, ¿no? Que a lo mejor los datos que den no sean los que la gente espera escuchar. Es probable, y sí, es que digan, probable. no, mejor lo vamos Pero muchas veces las autoridades ahí presentes dicen, te lo debo, luego se los comparto. Y sí, debería haber un informe integral, un informe completo donde se dé cuenta cómo está la región Altos, cómo está la región de Valles, cómo está la región Sur, la zona de Puerto Vallarta. En fin, la violencia evidentemente no ha acabado. Tema aparte es también lo que ocurrió al presentarse
el estudio de percepción de inseguridad del INEGI. Amigos, es tiempo de hacer una pausa, vamos a regresar rápidamente y ya que me refería al estudio de percepción de inseguridad, vamos a revisar municipio por municipio cómo van las cosas en los últimos días. Recuerden que todo lo que estamos compartiendo con ustedes aquí en Directo MX lo pueden escuchar en el podcast del mismo nombre. No nos tardamos, ya estamos casi de vuelta. Amigos, estamos de vuelta esta noche aquí en Directo MX. Vamos ahora con un breve video que nos da cuenta de algunas de las actividades más importantes que han desarrollado presidentes municipales metropolitanos. Estamos arreglando calles de nuestro centro histórico. Faltaban 4 calles que no estaban en concreto hidráulico. Arrancamos estas obras con una inversión de 9 millones de pesos y gracias a estas obras el 100% de las calles del centro histórico estarán en concreto hidráulico. Es una obra importante, lo que pedimos es paciencia de las vecinas, vecinos, pero sobre todo de comerciantes y de aquellos que vienen a hacer vida al centro histórico, a trabajar, a estudiar o a consumir los productos. Que nos tengan poquita paciencia, que se informen a través de las redes oficiales para que puedan llegar a su destino final sin ningún problema. En un mes vamos a estar entregando la obra para que juntas y juntos sigamos cuidando Guadalajara. La verdad que las obras de infraestructura de agua son las que menos lucen, ¿verdad? No son de relumbrón, son tubos debajo de la tierra, pues estos macrotanques, pero que sepan que estamos trabajando a conciencia para que tengamos justicia social. La justicia social tiene que ver con que todas y todos tengamos lo mínimo indispensable. Es el último tramo que nos queda para el estadio. Esto va a ayudar a agilizar para la gente que vio el partido de México-Ecuador. Sí tuvimos problemas, obviamente, porque estamos en obra ya en esa parte. Bueno, para el cierre de año, porque estamos ya prácticamente despidiendo octubre, creo que estamos todos, digamos, haciendo el sacrificio, ¿no? Hay cantidad de frentes de obra, desde los que tienen ya más meses, como la carretera Chapala. A esto se suma lo que están haciendo en el Centro Histórico de Guadalajara. Ahí tenían ustedes a la presidenta Vero Delgadillo. Lo mismo se puede decir de Tlajomulco. Creo que esto que anunció el presidente Gerardo Quirino Velázquez, importantísimo para la región Valle, es que pues tienen ya un macrotanque, que es una especie de tinaco gigantesco. 60 millones de pesos invirtió el ayuntamiento, pero con esto se garantiza el abasto de agua potable. Nuevos frentes de obra que se abren también en Zapopan. La semana pasada estuvimos informando y todos aquí en la mesa estamos enterados, pues se abre ya la pavimentación de Avenida Juan Gil Preciado, donde sigue la gente extrañando la ampliación de la línea 3 del tren ligero, pero pues también están las obras en el Centro Histórico, en Avenida México, donde nuevamente pues se hace un bloqueo ahí para llegar a Avenida Américas. Un bloqueo que, aunque es breve, es un tramo pequeño, pues bueno, modifica sustancialmente el tránsito vehicular. Avenida Patria, en fin, tenemos una cantidad de trabajos que se están realizando. Lo mismo se puede decir de Tlaquepaque en particular, donde también el día de hoy la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez, anuncia, sobre todo en emergencia del sarampión, una campaña integral de vacunación. Amigos, pues su análisis sobre lo que estamos viviendo en la ciudad, un fin de año complicadito, fuerte y sobre todo con miras a lo que será el 2026, que tiene como eje central el Mundial de Fútbol. Adelante. Pues no, más bien que los alcaldes y el gobernador decían que no solamente las obras son para el Mundial, ¿no? Digo, por esta parte, digo, la sufrimos todos, pero sí, digamos, va a ser algo que trascienda, ¿no? Que va a mejorar la ciudad más allá del Mundial 2026. Y otro apunte que yo quería mencionar con respecto a lo del Trocadero, los tianguistas estos de Plaza de la República, que es en Avenida México, donde se está remodelando. Son 311 comerciantes que pensé que los iban a cambiar de lugar, pero no, se informa que van a estar ahí mismo. Van a acomodarlos en un carril central para que puedan vender ahí sin problemas. Y nada, pues creo que es otro ejemplo, pues, de cómo sí se pudo ponerse de acuerdo el municipio con comerciantes, ¿no? El problema van a ser los clientes. Claro, a ver cómo ahí llegan. En la tierrita, pero si quieren ir a comprar, pues ahí van a estar. Sí. Estimado Mario. A ver, el tema de
delitos, percepción de seguridad o inseguridad. Creo que los alcaldes y las alcaldesas deberían de, junto con las áreas de comunicación, dejar de jugar a cuando les conviene y cuando no les conviene, estar presumiendo resultados o estarse callando cada que se emite un estudio del INEGI. Porque nos ha tocado ver cuando les va bien, cómo operan, que van mejorando, y cuando les va mal, cómo dicen, como que hacen que la Virgen les habla. Bueno, Mario, hay que reconocerle a Vero Delgadillo que sí aceptó eso, ¿eh? No, voy a lo general. Dijo, ¿saben qué? Le estamos haciendo la lucha en Guadalajara, pero no puedo cambiar la percepción. Voy a lo general y luego aterrizo a lo estructural. Es que sí, de verdad, sí, uno como comunicador sí causa cierta crítica de que cuando están bien lo remarquen, cuando están mal se callen. Me refiero en términos generales. Entonces, deberían una de dos, o ponerse a trabajar y olvidarse de los estudios de percepción de inseguridad del INEGI, porque es algo muy mediático que de verdad los coloca contra la pared o a veces los eleva. Y me parece es tan corto o es tan insignificante los resultados que se emiten de mejora o de afectación, que de verdad no hemos salido de que 7 de cada 10 mexicanos están en inseguridad o en percepción de inseguridad. Por más que digan, el promedio general no sube más, no baja menos, de promedio 7 de cada 10. Entonces, me parece que jugar a lo mediático no les está funcionando. Pasando a lo estructural, pues seamos sinceros, la gente no está denunciando. Y eso de que los delitos van a la baja, yo no les creo. La gente no va a perder el tiempo al Ministerio Público porque, uno, no resuelven el problema, y dos, es verdaderamente un calvario y una ofensa lo que les piden de requisitos para demostrar que fueron víctimas del delito. Entonces, pues yo concluyo así de contundente. Me parece que el estudio del INEGI se ha convertido en algo perverso, en el sentido de tratar de presumir o de callarse cuando les va bien o les va mal. Y por otra parte, el tema, ese sí es muy seguro de hacer una crítica. Algo está pasando, que la gente no está denunciando, y por eso vemos una baja en la reducción de delitos. Yo no les creo que los delitos como robos estén a la baja, por más que le muevan. Bueno, digo antes de darle la palabra, pero ciertamente, Mario, me hago eco de lo que dices. Pues el fenómeno es muy claro, ¿no? La desconfianza, sobre todo en las fiscalías. Por eso tenemos un nivel tan altísimo de cifra negra, donde la gente no denuncia los delitos porque pues no tiene confianza. Señores, sobre este y los otros temas que abordábamos. Fíjate que está lleno de comunicadores ahí, las áreas de comunicación social de los gobiernos, se han llevado reporteros, se han llevado periodistas, y pues son los que administran la comunicación, imagínense, ¿no? Pues, qué mal que estén también llevándose a 2 o 3 comunicadores críticos que, caray, ahí los vemos que le brincaron al otro lado y sí suena raro. En el tema de la percepción igual coincido, los reportes que nos llegan a las redes sociales son mucho, sobre todo, del robo de autopartes, los asaltos en transporte público. En fin, yo igual coincido que denunciar ha sido un problema muy grande, y creo que si democratizaran más o ayudaran más a hacer más eficiente este tema de las denuncias, yo estoy seguro que los números se dispararían increíblemente, pero por algo no lo hacen. En esta guerra de las percepciones, yo estoy seguro que van perdiendo, pero bueno, sus números, como lo aprendieron del sexenio anterior, ellos tienen otros datos. Yo difiero de bueno, a ver, no es que difiera de sus puntos de vista, me parece que estamos confundiendo los términos, o estamos hablando de una cosa metiendo por fuerza a la otra, o no por fuerza, sino es que son diferentes cosas. Una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. La realidad sería tal cual los delitos presentados, los delitos de los que se presentan denuncias, que no hay confianza en la autoridad. Por supuesto, eso puede significar. Y otra cosa es el acceso a la justicia. Y a lo mejor las personas no denuncian porque, a ver, el trámite engorroso, ¿no? Como primero díganos, ¿en qué difiere? ¿Qué? ¿En qué difiere? ¿De qué hablas? Es que decías que difieres de lo que comentamos. Es que estamos hablando de la percepción y de pronto comienzan a hablar de la realidad. Y yo creo que Verónica Delgadillo, sin querer ser así como ponerle la estrellita en la frente a la presidenta, ella lo decía bastante bien, y yo lo digo a partir de las charlas que he tenido con especialistas en la materia,
académicos, me refiero. No es un asunto de la seguridad, no es solamente el asunto de menos delitos o es poner policías en cada esquina, no es un asunto que signifique eso. Tiene que ver con qué tan seguro se siente el ciudadano al estar fuera de casa. Y eso tiene que ver con incluso luminarias o incluso con toda esta serie de obras que hay. Yo no sé si las personas que suelen deambular de manera diaria, cotidiana por la Minerva, en este momento se puedan sentir seguras. Yo creo que no. ¿Por qué? Pues por todo ese frente de obras que hay, porque está intransitable, peatonalmente hablando, no se puede acceder a ningún lado, porque hay personas ajenas a lo regular ahí, trabajando de manera constante. A eso me refiero yo cuando hablo de que por ahí pudiera ser el incremento de la percepción de inseguridad que se registra en Guadalajara y en otros municipios, a partir incluso de que se ha dejado de atender a la ciudad misma por esperar que todo mejore en el siguiente año, 2026, con lo del Mundial, con toda la obra y demás inaugurada. Y cuando hablo de que difiero es porque ustedes hablan, no, es que no ha bajado la inseguridad. Ok, sí, no ha bajado incluso la estadística, las denuncias no se presentan, pero tiene que ver eso con el acceso a la justicia y con la confianza a las autoridades, en este caso los ministerios públicos, que no necesariamente tiene que ver con una percepción. ¿Pero en qué difieres? No entiendo en qué difieres. En que estás mezclando una cosa con otra que no necesariamente tienen relación, Mario. ¿Yo o usted? Usted, señor. Bueno, es que también hay que ver que una cosa es la percepción cuando, por ejemplo, a un vecino o a un familiar, aunque no le hayan robado, no haya tenido ningún problema con la delincuencia, pero alguien de su familia o cosas así, sí le pasó, entonces se siente uno inseguro, aunque no le haya pasado nada. Y otra cosa es que a ese familiar sí le pasó y forma parte de las estadísticas. Entonces creo que esas sí son dos cosas. Que puede o no denunciar. Así es, también. Esa es otra de las cosas. Aclaremos una cosa en la mesa. Ciertamente hay menos delitos cometidos. O denunciados. No. Bueno, Denunciados. evidentemente Lo que son dice Mario es que no, denunciados. que es denunciado. A ver, es que si no comprendemos lo que es los delitos que se cometen y lo que se denuncia ante el Ministerio Público. Claro, la llamada cifra negra, pero a ver, esa, así pero es como muy diferente dices, la percepción también. Que es completamente diferente. Justo. Sí. La percepción déjenla a un ladito. No, pues es que Pero esa es la ese es el estadística. tema. Es Es un el juego tema, la mediático. estadística. Pero es cierto. Y uno no le puede haber pasado nada y sin embargo, sin embargo se siente sentir uno inseguridad. Sí, entonces bueno, es muy diferente. nos está sí. indicando producción que tenemos que hacer una pausa. Si qué ustedes caray. lo sienten Pero indispensable, regresando, güey, lo reabordamos. Mario quiere escucharnos ahorita. Porque además vamos a abordar el tema de la seguridad a nivel nacional. Y pasa el mismo fenómeno. Las autoridades federales aseguran que hay una disminución de delitos. Coincido con Mario en buena medida. Es que hay menos denuncias, lo cual son realidades distintas. Y cifras maquilladas. Eso ya es más serio. O entonces sí o no, pues. Pero No, entonces pero lo que una nos cosa es dicen la desde la percepción y mañanera, otra ¿no? cosa es los Muy delitos bien. que sí se han Permítanme, hecho. perdón, vamos a hacer una breve pausa. Les recuerdo que estamos también en directo a MX, el podcast, donde estarán ustedes retomando las opiniones de nuestros amigos en la mesa. Jorge Belet, Iram Espinosa, Eugenia Barajas, Evelyn Olvera, Mario Muñoz y Jonás, servidor de ustedes. Volvemos. Amigos, seguimos esta noche aquí en Directo MX y vamos rápidamente porque además tenemos mucho que compartir con ustedes. Este es un breve video de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora nos enfocamos en la agenda nacional. Ha habido mucho de qué hablar, pero en esto nos enfocamos esta noche. Y bueno, vamos a esperar a cómo avanza la relación con Canadá. En el caso de México, vamos muy adelantados. El secretario de Economía va la próxima semana a la PEC. Ahí va a tener reuniones todavía con la administración del presidente Trump. Bueno, brevemente un segmento de las muchas declaraciones que tiene la presidenta. Y ustedes saben, aquí les compartimos. Todos los días hay una rueda de prensa mañanera, además los fines de semana tiene otras actividades. Me centro en los dos aspectos más importantes. El primero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, intempestivamente, casi para terminar la semana, anuncia que rompe relaciones comerciales con Canadá. ¿Es un asunto ajeno a nosotros? Más o menos. Porque entonces, ¿dónde queda el TEMEC? ¿Habrá o no habrá tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá?
la propia presidenta. Dice que la negociación bilateral avanza. Y lo segundo, que quizás es más grave, nuevamente Donald Trump le avienta flores a Claudia Sheinbaum, le dice de todo, qué bonito, pero México es un país gobernado por los cárteles del crimen organizado. Y eso nuevamente nos pone pues en la tarea del equilibrista, hacia dónde me hago, qué digo, qué no digo. Y eso también nos da a nosotros oportunidad de evaluar cómo va nuestra relación con Estados Unidos. Evelyn. Sí, no, más bien creo que está esta como relación tóxica por parte de Estados Unidos hacia México, ¿no? Que por una parte está alabando a la presidenta, está reconociéndole lo bueno y todo, y luego llegan otra vez los golpes, ¿no? Creo que el tema del TEMEC es la prueba de fuego ahora sí para México, y más, digo, con las consultas públicas que ya se agendaron y todo, apenas inició, digamos, como un proceso que me parece será muy desgastante para México, más ahora con este tema de Canadá. Pero creo que lo que está en juego y lo que será importante para Estados Unidos, digo, además de los puntos en específico del TEMEC, que se acuerden, que se cambien, etcétera, pero creo que está el tema de la confianza que Estados Unidos espera con la lealtad de México en la guerra que tiene Estados Unidos contra China. Es decir, ¿qué tanto se va a alinear o se va a seguir alineando México con Estados Unidos? Porque ya impuso aranceles a Canadá de hasta el 50%, perdón, a China. Entonces, ¿qué tanto se seguirá alineando México con Estados Unidos contra China para enfrentar juntos Estados Unidos a Asia y a Europa con el tema de comercio? Pues totalmente, ¿no? Totalmente. Yo creo que la respuesta es cuanto sea necesario, porque México no va a preferir. No, y ya lo está demostrando, pero digamos, yo creo que ese va a ser el punto fuerte de Estados Unidos para unirse a México con el tema del TEMEC. Dato interesante para dejarles la palabra, el día de hoy la presidenta confirma que tuvo una llamada telefónica con Donald Trump y que se posterga, ya no dijo fecha, pero el 1 de noviembre no hay aranceles especiales para México. Sí, a ver, hay que recordar varios temas. Punto número 1, que es lo más vigente, son los aranceles. Había una prórroga para que se incrementaran aranceles a México en las exportaciones. Lo que comunican hoy por parte de la presidenta es de que se suspenden y confía en que haya un buen acuerdo para el tratado comercial. Por una parte, que bueno, siguen todavía los aranceles para el aluminio, por ejemplo, o para otros productos. Lo que hay que subrayar es el tema en específico del tratado comercial. Ya dijo Donald Trump, no voy en un tratado comercial trilateral, voy de 2 en 2. Entonces, lo que se viene para el 2026, que es cuando se renegocia el tratado comercial o el TEMEC, como le puso el simulador de López Obrador, lo que va a ocurrir, y yo creo que así será, o por lo menos es por la forma en que se ha conducido Donald Trump, es que va en pares. Evidentemente, tratar con Canadá y con México le abre una desventaja que seguramente es lo que quiere evitar Donald Trump. Entonces, lo que estará haciendo, por lo menos es lo que ha dejado entrever, es que va en tratados bilaterales. Y en tratados bilaterales será la nueva relación comercial México-Estados Unidos, Canadá-Estados Unidos, o en fin, es lo que se está remarcando. Por otra parte, hablando un poco en materia comercial, sí llamó la atención, hoy hubo un acuerdo entre Estados Unidos y China para que incluso en Wall Street se remarcó una buena jornada el día de hoy. Eso da un poco de certidumbre para que haya una especie de reposicionamiento de las inversiones que se están dando a nivel internacional. Recuerden ustedes que el último incremento que Estados Unidos le dio a China, de cierta manera beneficia a México, en el sentido de que pues los chinos se vienen a México a invertir en lugar de estar en Estados Unidos y logran una especie de terciarización. Pero hay que ver qué ocurre próximamente. El tema del Tratado Comercial 2026 me parece que es el gran tema que hay que estar próximamente observando. Lo de los aranceles va a terminar siendo ya un juego mediático de Donald Trump. A final de año ya no creo que pase nada, ya la cosa se va a estabilizar, se quedan las cosas como están, pero sí, 2026, tratado trilateral o de 2 países nada más, bilateral, será sin duda el gran tema de conversación. Que tu boca sea de profeta, Mario, que no haya aranceles. Yo tengo mis dudas porque Donald Trump
es muy veleidoso. Bueno, aranceles, pero nada más para los que estaban dentro de los tratados de Los que libre ya comercio, existían. sí, los que ya existían. Porque Y si sí. no, luego se le ocurre al señor ponernos otra vez otro tipo de... En cuanto vea algo que no le agrade, es su amenaza principal. Así es, y también está bien que México vea hacia Estados Unidos como su mejor socio comercial, pero los chinos hay que tomar en cuenta que están importando muchísima mercancía. Hay muchos empresarios que están trayendo mercancía de China y que la mayoría de las páginas de venta en línea, los productos son de China. Entonces, cerrarles o aumentarles los impuestos, como en algunos ya los están haciendo, que tienen que pagarle en la aduana también esos impuestos, pues va a tener que estar sopesando si siguen con esa cantidad, porque son cantidades millonarias de mercancía y de dinero el que se está trayendo a México por parte de los chinos. Entonces, pues yo creo que tienen que sopesar esas dos cosas, porque si nada más nos vamos a enfocar a Estados Unidos no tiene una producción igual de productos de los que hacen los chinos. Entonces ahí van a tener que estar checando también el tratado bilateral con China, qué tanto le puede convenir o no a México, porque las represalias de Estados Unidos con México, si hace ese tratado con China, pues van a ser a lo mejor contraproducentes. Entonces, pues hay que esperar a ver el que el señor Trump nos pide y que nos piden también los chinos para seguir importando, y que lo que compre uno, pues en las plataformas que ya se conocen para comprar ropa y zapatos y juguetes y refacciones y todo, pues no le salga uno tan caro, ¿verdad? Yo veo un crecimiento impresionante en Manzanillo, una inversión gigantesca, una infraestructura y caray, en vías de comunicación en todo. Igual, si nos quejamos aquí en Guadalajara de las obras, allá en Manzanillo están, quítate que ahí te voy, está destruida la ciudad, creciendo increíblemente. Yo veo que el 80% de lo que llega allá es de China. Sí. Veo una comunidad china muy grande. Yo no veo ningún problema de México con China, ni que se haya detenido nada. Tampoco vi un problema con Estados Unidos, y esto se me hace ya un chiste de pura simulación. Y además, ya que empieza a rodar la pelota, ya que empieza a rodar el balón con lo del Mundial de estos tres países, México, Estados Unidos y Canadá, pues obviamente menos va a haber problemas y se va a arreglar este asunto pues con Donald Trump y los canadienses. Y bueno, pues simplemente hay que aguantar y esperar a que salga Trump, a ver con quién ya se puede negociar más adelante. Fíjense que es que una cosa es que México no vaya a ponerle facilitas las cosas bueno, no me refiero a facilitas, gratis las cosas a China, y otra cosa es que vaya a prohibir la importación de productos, ¿no? O sea, eso va a seguir ocurriendo, pero sí hubo un primer gran paso hace un mes y medio, quizá un poco más, cuando se comenzaron a imponer aranceles a productos que por estas mismas páginas y plataformas estaban llegando a nuestro país. Lo que antes resultaba baratísimo, que comprabas por centavos, ahora ya no es así, te sale más caro el solo impuesto. Yo creo que esa es la respuesta que está dando México. O sea, esa es la maniobra que está realizando México. Reitero, no es un asunto de, no, ya, llévense sus cosas. Sí, ¿no? Pues a ver, China es la gran fábrica del mundo. Es el mayor manufacturador de todo el planeta. China es la fábrica del mundo. Pero o sea, no es prohibir, es grabar. Claro, y lo que está haciéndose. Y por ahí va. A ver, sí, siguen llegando muchas cosas. Pues sí, seguirán llegando, porque aún así sigue siendo muy competitivo el producto chino con todos los aranceles que se le imponen, ¿no? Y aún así sigue siendo un mensaje inequívoco de alianza con Estados Unidos, esos aranceles a China. Claro, es que ese es el mensaje, justamente. Los aranceles son el mensaje de beneplácito para Estados Unidos, y hacia China, pues mira, va a seguir llegando tu mercancía, punto, ¿no? Claro. Bueno, hay mucho más que hablar de este tema, seguro podríamos extendernos, pero es tiempo nuevamente de una pausa, además de que hoy tenemos, como todos los lunes, nuestra sección de videos virales. Tendremos un tema de seguridad y el protagonista será Omar García Harfuch, pero eso es hasta pasado este breve corte. Sigan con nosotros en Directo MX. Bueno, como hemos estado hablando de temas relacionados con seguridad, primero desde el enfoque o la perspectiva de Jalisco, ahora vamos con Omar García Harfuch. Él ha estado compareciendo con la Cámara de Diputados, pero principalmente con el Senado. Es parte del breve segmento que les tenemos ahora. Señoras senadoras y senadores,
Hay muchos delitos que continúan sucediendo todos los días en nuestro país, como el lamentable homicidio en días recientes de productores moneros en Michoacán, o los agentes heridos de investigación en Acapulco, o los homicidios a empresarios. Sin embargo, nuestro trabajo es medible. El que presentemos estas cifras no quiere decir que el tema de seguridad esté resuelto. Bueno, en el mapa de la violencia, del combate a la inseguridad a nivel nacional hay muchísimos frentes donde detenernos un poco, pero aquí vieron ustedes imágenes de Bernardo Bravo. Él era líder de los productores de limón de Michoacán y casi en coincidencia con la comparecencia del secretario de Seguridad en el Senado de la República es que ocurre su lamentable asesinato. Por eso se convirtió en un tema de, digamos, de noticia y de dominio nacional. Igual es importante el homicidio de cualquier otra persona en cualquier lugar del país, pero este líder de los limoneros en Michoacán había estado denunciando la presencia del crimen organizado, señalando a las autoridades y lamentablemente pues aparece en una carretera ya sin vida en un vehículo y esto coincide con la visita del secretario Omar García Harfuch. Y él reitera sus cifras, 32% de reducción de homicidios, 7 homicidios menos por día en lo que va del año. Sin embargo, acepta que en tareas de combate a la violencia, de pacificación, aún queda mucho por hacer. Y en este sentido, pues es importante también comentar nuestros puntos de vista. Adelante, Evelyn. Mario. Sí. Con respecto a eso, Bernardo Bravo, el productor asesinado, días antes de que lo mataran, se había convertido en un gran líder, sobre todo porque acaba de convocar a manifestaciones por los bajos precios del kilo de limón, ¿no? Se habla de que las cifras que ellos daban, el limón se vende hasta en 65 pesos, desde 20 y tantos hasta 65 pesos. Sabemos que, por ejemplo, en la Cuaresma sube y así, pero a ellos se los pagan solamente en 5 pesos. Entonces, por eso estaban tirando limones, digamos, como protesta, ¿no?, a este tema. La pregunta que pues hay para hacerse es qué van a hacer las autoridades, tanto estatales como federales, para garantizar la seguridad de los productores en Michoacán, que sabemos que tienen años, ¿no? Sí, este es un asunto de décadas. Exactamente, bajo amenazas del crimen organizado. El crimen organizado cobra alrededor de 4 pesos por kilo de limón, es lo que se lee, que decían los productores. Esto significa alrededor de 4,000 millones de pesos al año de ganancias para el crimen organizado. Yo creo extorsión, ¿no? Exactamente, extorsión, literal. Y entonces, ¿qué va a hacer con respecto a este tema que ya está tan álgido la autoridad para garantizar la seguridad de las familias? Y además que este alto precio también afecta a los consumidores, ¿no? Claro. Digo, hay que precisar que la industria de la producción de limón en Michoacán es internacional. No solamente se usa limón para hacer agua fresca. Es un limón que se utiliza por su alta calidad también para hacer esencias en Medio Oriente, en Japón, hasta en el norte de África. Sí, perdón, Mario. Limón y aguacate es un negocio bollante desde lo que es el estado de Michoacán a nivel nacional e internacional. Yo me quedo con una crítica que es muy puntual. Desde con Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y López Obrador, hubo una sobreatención al tema de asesinatos o violencia, incluso podríamos meter secuestros. Pero mientras todos los reflectores estaban allí, el tema de la extorsión o cobro de piso ha sido algo que nadie ha tomado en cuenta. La Iglesia ha remarcado una y otra vez, señores, aquí se cobra piso, aquí se paga por toda actividad económica, quien no, se muere. Lo que está pasando en Michoacán es algo que es descaradamente conocido. O sea, ¿a quién sorprende lo que está pasando? Hemos visto ya en varias regiones ejecuciones de empresarios que simple y sencillamente se opusieron a pagar cobro de piso y han terminado asesinados. ¿Qué se va a hacer? Hay una política pública que comenzó en esta administración que me parece ha sido lo más seria, que es encabezada con una reforma federal
para sancionar más la extorsión o endurecer las penas a la extorsión. Endurecer las penas a través de una legislación, ¿eso da buenos resultados? Jamás. Nunca un delito que se endurece la sanción a través del Congreso federal o estatal ha reducido los delitos. La gran pregunta es, ¿cómo le van a hacer para construir un andamiaje y se combata la extorsión desde las cárceles? Pues nunca. Me parece que son los esfuerzos, por más que se puedan encuadrar, o un andamiaje más sólido entre la inteligencia del gobierno federal encabezado por Omar García Harfuch, las secretarías estatales de seguridad y las fiscalías. Me parece que como el delito se comete en gran parte desde las prisiones, incluso de máxima seguridad como Puente Grande, ¿cómo combates un delito si cada que hacen un operativo vemos que confiscan todo tipo de instrumentos que desde allí se están cometiendo? Entonces, me parece que el crimen organizado está tan bien organizado que opera desde la, digamos, desde la Libertad hasta desde Puente Grande. Y por eso estamos viendo una realidad que se ha querido ocultar desde hace muchos sexenios. La extorsión es un delito de verdad descarado en estados como Michoacán y en estados, usted cuéntele, en todos los que tienen este tipo de cultivos o de siembras, que es principalmente la agricultura. Sí, y también el problema de esto de la extorsión es si el mismo empresario o el mismo productor delata o va y denuncia, entonces eso está contraproducente porque ahí sí ya casi firmó su sentencia de muerte. Entonces es muy peligroso. Y aparte, hay unas declaraciones que en Apatzingán y en Buenavista a los limoneros, a los productores, les están, como no están pagando el derecho de piso, les están cortando los árboles de limón. Y para que un árbol de limón vuelva a crecer, tardaría 5 años de menos para empezar a producir limón. Entonces, eso, digo, ya es otra forma de estar coercionando a los productores de que, ok, no pagas, entonces te vas a quedar sin nada de los sembradíos y va a haber escasez de esos productos. ¿Por qué? Porque no están pagando, porque están amenazados. Yo nada más quisiera puntualizar allí que eso se refiere al gobierno de Estados Unidos, con que en buena parte de México gobierna el narco, o manda el narco. Es a eso, no se refieren a que el gobernante o el presidente, bueno, que habrá casos, claro está, y también los hemos visto. Se refieren a cómo en realidad la Constitución, no importa, porque lo que manda y está por encima es la fuerza, el poderío, la violencia del narco. Lo mismo pasa con los aguacateros también en Michoacán. Y es un doble frente, los que verdaderamente extorsionan y los que son los piratas, que no hace nada, nomás te están llamando para ver si pega. Así es. Es cierto. Señores, pues yo lamento mucho que ya no tengamos tiempo para seguir opinando sobre un tema tan candente, pero tenemos que ir, estimado Jorge, discúlpame, a nuestros videos virales. Y yo estoy seguro que todos estamos aquí de acuerdo en que queremos ver el primero de estos. Gerardo Fernández Noroña, pues casi llegando a la Franja de Gaza. Esto fue lo que pasó con él y por eso se hizo viral. Salvar el mundo. Es por todo. Es por todo, porque que no tengas derecho a hacer que haya gente que piense que eres un animal, una cosa. Lágrimas de hombre, le dio clases Luis de Alba, ¿no? Sí, de actuación. no, qué bárbaro. No, qué horror. Luis de Alba era muy simpático. Es muy Para simpático. incrementar los donativos. Es muy redes simpático sociales, ¿no? Luis de Alba. Señor. Yo digo Qué que si no horror. puedes hablar, no hables. ¿Qué necesidad de grabarte llorando? Es usted un legislador, por favor. Respete la investidura, como decía Andrés Manuel López Obrador. Que se lo lleven a Michoacán para que vean lo que son los problemas. Sí, ándale, justo sí, la verdad. Hablando justamente de legisladores, vea este baile que ocurrió en San Lázaro.
No quiero saber la enojada que se dio Claudia Sheinbaum con este espectáculo tan ridículo. De desestrés. Que dicen, oigan, pero de estrés ¿ya vieron porque Veracruz? ¿Ya vieron Hidalgo? ¿Ya vieron las tragedias de allá? Son nuestros representantes, ¿no? Viendo el fútbol en sesión o jugando pádel también, de los mismos creadores. Bueno, y un poco de chismecito también, se confirmó la relación de Katy Perry con Justin Trudeau. Véanlo. Chismecito político amoroso. Bueno, pues sería como la nueva telenovela internacional, ¿no? Cambio de tema. ¿No que no se llevan bien Canadá y Estados Unidos? Dale, van a ser los mediadores del tratado bilateral próximamente. ¿Quieren ver la imagen de Xóchitl Gálvez? Sí. Vamos a lo que sigue. Ella muy bien. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. ¿No la he visto? ¿Qué óvole? Bueno, Nomás que eso era la campaña, se le pasaron unos años. Es un ejemplo para muchos. Exactamente, es un ejemplo para muchos. Hazme su cuerpo porque no le importen las críticas. Amigos, nos tenemos que despedir. Les agradezco como siempre a Irán Espinosa, a Jorge Belletti, a Eugenia, también a Evelyn y a Mario Muñoz y sobre todo a ustedes. Les recuerdo, como se los dije al principio y con eso cierro, QuieroTV.mx, www.QuieroTV.mx, nuestro sitio web donde usted puede encontrar las noticias, los videos, lo que es en este momento tendencia, también las columnas de opinión. Los espero con mucho gusto el próximo lunes. Mientras tanto, descansen.